Damos una cordial bienvenida al módulo de visualización de la ciencia. En esta sesión se abordarán aspectos metodológicos acerca de este proceso. Se abordan las 5 fases principales propuestas como recopilación, definición de unidades de análisis, definición de unidades de medida, reducción de dimensionalidad y parámetros de distribución, y la fase de visualización o demostración. Iniciamos la discusión haciendo una descripción de 5 modelos de información. Se identifican los modelos bibliográfico, editorial, sintético y centrado en usuarios. Nosotros nos enfocamos en un modelo bibliométrico. Las fases descritas del proceso de visualización de dominios de investigación incluyen recopilación. Acá es muy importante mencionar que podemos hacer recolección desde bases de datos de patentes como la Organización Mundial de Patentes o desde cualquier base de datos. Una vez se surte el proceso de recopilación, hay que hacer una definición de las unidades de análisis dependiendo del alcance de nuestro estudio. Esto puede ir desde las palabras hasta los autores y sus relaciones. El siguiente paso es definir qué unidad de medida vamos a utilizar para analizar las relaciones entre esos nodos de esa red o entre esas unidades de análisis. Se colocan como ejemplo la coocurrencia como medida estadística, las citaciones y los análisis basados en citación derivados de ellas, como la cocitación y el emparejamiento bibliográfico. Una vez surtida esa fase, a través de los software se hace un proceso de redistribución y de reducción de dimensionalidad de la complejidad que se encuentra inmersa en estos grupos de metadatos con bases de técnicas tales como análisis de clúster, componentes principales, entre otros. Finalmente, se realiza una visualización o demostración teniendo como base los parámetros de cada software. En este caso vamos a describir los parámetros del software VozBeaver. Los aspectos fundamentales hay que tener en cuenta para la recolección de información. El primero es disponer de la cantidad necesaria de información, un volumen adecuado. El segundo está asociado con que esa información sea adecuada y tenga la calidad para reflejar esa estructura de investigación. Existe una relación directa entre el número de variables y el proceso de recolección de información. Si el proceso de escribir o el alcance del análisis tiene pocas variables, podemos utilizar unidades pequeñas tales como palabras claves. Caso contrario, existen muchas variables y la cantidad de información a resumir es muy grande, se pueden usar unidades extensas tales como las revistas que contienen unidades más pequeñas tales como las palabras, los autores, entre otros. Dentro de los factores claves para la recolección de datos se recomienda el uso de tesauros y hacer premuestras de artículos con el fin de comprobar la semántica y la sintaxis de las expresiones utilizadas. Si queremos analizar la evolución de un campo de investigación en particular, podemos hacer un análisis, por ejemplo, basado en palabras. Pero si nuestro objetivo es analizar flujos de información más específicos dentro de un dominio de investigación, nos conviene utilizar unidades mucho más complejas, tales como las revistas o los artículos donde vienen contenidos las principales teorías y métodos que componen un campo de investigación. Una de las unidades de medida más utilizadas en diversos estudios es la cocitación. La cocitación del autor tiene lugar cuando un autor externo cita en un nuevo documento cualquier obra de un segundo autor junto con la obra de un tercer autor. Cuando hacemos análisis de cocitación de artículos, se puede utilizar para representar la estructura científica de un dominio y detectar nuevos frentes de investigación. En el caso de análisis de cocitación de autores, se identificará como resultado si existe o no una fuerte relación intelectual dentro de esos dos autores. Cuanto mayor sea el índice de cocitación o la frecuencia de cocitación entre dos autores o dos revistas, más fuerte será la relación entre esos autores o entre esas revistas. Dos revistas serán cocitadas cuando al menos dos de sus artículos publicados, que pueden pertenecer
a una o varias revistas aparecen referenciadas en la bibliografía de un artículo nuevo. Revistas de orientación o alcance general tendrán mayor cocitación. Las revistas más especializadas tendrán menores cocitaciones, pero las que se identifiquen serán con revistas que compartan un enfoque particular. El cuarto paso, al que hemos denominado reducción de dimensionalidad y distribución, se divide en unos grandes grupos. Los métodos basados en reducción de dimensionalidad de carácter estadístico multivariado, los de origen en las conexiones y los basados en análisis de redes sociales. Acá se describen 4 métodos muy utilizados en el área de análisis multivariados y a cada uno de los algoritmos de distribución espacial más referenciados. Una vez aplicados los métodos estadísticos, se genera el proceso de visualización. Para eso se manejan diferentes parámetros dependiendo de cada software. En el caso de VozViewer se manejan parámetros tales como la normalización y la clusterización. Algunas de las ventajas para aplicar un método como ese basado en visualización de la información. La primera tiene que ver con la reducción de la complejidad de grandes volúmenes de información. La segunda tiene que ver con mejoramiento de la eficiencia dentro de un proceso de búsqueda visual de datos. Esta reducción de complejidad nos lleva a generar una buena comprensión de las estructuras de las unidades analizadas. Si bien existen fenómenos directos de fácil comprensión como la citación, existen otros fenómenos tales como la cocitación, los cuales no podemos percibir de forma directa. En esa discusión hacemos hincapié en algunas de esas limitaciones. La primera tiene que ver con la multicategorización de los documentos en las bases de datos. Tanto Web of Science como Scopus asignan una o más categorías a cada una de las revistas dentro de sus bases de datos. Eso implica que una revista de agricultura puede ser altamente cocitada también en gestión si tiene esas dos categorías, por mencionar un ejemplo. Esto genera problemas como una superposición en la cocitación de categorías. Las representaciones de estas redes se generan a partir de matrices y se calculan sus distribuciones a partir de algoritmos de álgebra de matrices. En ese sentido, las representaciones de las redes completas o de los componentes dentro de esas redes se consideran similares a el fenómeno de pequeños mundos. Otras limitaciones dentro del enfoque de esas bases de datos tienen que ver con el tipo de documentos que incluyen. Por ejemplo, el hecho de que no se incluyan tesis doctorales dentro de esas bases de datos constituye una limitación porque ahí se genera gran cantidad de conocimiento. Ese tipo de restricciones afecta especialmente a humanidades, ciencias sociales y específicamente a las ciencias aplicadas más que a las ciencias básicas. Como el inicio de este proceso y una parte fundamental la recolección de datos, vamos a discutir este punto alrededor de la disponibilidad de información. La información disponible en bases de datos es predominante encontrada en idioma inglés. Este constituye una barrera tanto para el lector como para el autor que pretende enviar sus trabajos. De manera adicional, por querer alcanzar una universidad, se pierden líneas de investigación o trabajos de investigación que tienen que ver con áreas regionales o con fenómenos regionales. Hasta acá la discusión que queríamos compartir alrededor de la visualización de la estructura de la ciencia desde la perspectiva de los autores que mencionamos. Muchas gracias a todos quienes están pendientes del canal por sus suscripciones y por sus comentarios, así como por sus me gustas dentro de cada uno de nuestros videos. Muchas gracias.